Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos este encuentro para poder eh, tener una introducción en lo que son los fármacos cardiometabólicos. Vamos a charlar un poquito de los fármacos que usamos para patologías cardíacas frecuentes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, y después vamos a conversar un poquito de eh, insulinas, teniendo en cuenta que la diabetes es una enfermedad crónica muy frecuente y que seguramente a lo largo de la carrera van a necesitar conocer sus conceptos y a la hora de de la práctica van a poder ahondar en mecanismos de aplicación y formas de presentación y tipos de insulina, pero nos parecía importante poder transmitirles estos conceptos iniciales. Así que bueno, voy a empezar a compartir. Les voy a dejar también la, la clase en PDF para que ustedes puedan tener acceso a eso y si les sirve los conceptos escritos para imprimirla, hacer anotaciones, lo que necesiten. Y después, si tienen alguna duda o alguna consulta, me escriben en el foro y lo salvamos, ¿sí? Si se puede, si no buscamos info. Bueno, en relación a los fármacos antihipertensivos, tenemos que saber que la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente en la población adulta y que tiene una prevalencia de alrededor del 30% y que sus secuelas, sus consecuencias dejan muchas personas con déficit neurológicos, con imposibilidades de llevar su vida cotidiana de manera temprana, con trastornos motores, con trastornos para hablar, con demencias tempranas también. Así que es una patología que cuanto antes se diagnostique y se tomen conductas en relación a objetivos específicos farmacológicos, podemos cambiar la evolución natural en beneficio del paciente. Los antihipertensivos se clasifican en estos seis grupos. Los inhibidores, ya vamos a ver de cada uno, acá es solamente la listita, cuál es el mecanismo de acción, los principales representantes y las dosis máximas de cada uno. Me enfaticé en eso, que me parece que es lo más importante por ahí que tenemos que saber en este primer año de carrera. Los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 de los tejidos, los diuréticos, que hay de dos tipos, los tiacídicos y de ASA que eliminan el sodio y el agua, reduciendo el volumen y con esto reduciendo la tensión arterial. Los betabloqueantes, que disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, bloqueando los receptores beta adrenérgicos a nivel cardíaco. Los bloqueantes cálcicos, que inhiben la entrada de calcio a las células musculares lisas a nivel vascular. Tanto los beta bloqueantes como los bloqueantes cálcicos intentan ser lo más cardioselectivos y hay distintos tipos dentro de estos grupos. Cardioselectivos significan que intentan afectar lo menos posible otros receptores de calcio y otros o sea, canales de calcio y receptores beta-adrenérgicos de otros lugares del cuerpo, no cardiológicos, pero muchas veces esto no se logra y los efectos adversos tienen que ver más que nada con esto. Después hay otros vasodilatadores directos como el nitrato de isosorbide y similares, los alfa-bloqueantes y agentes de acción central, pero bueno, son menos frecuentes en su uso, por eso los pasé bastante de largo. Los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloquean la enzima que genera la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel de los vasos sanguíneos y de esta manera produce vasodilatación arterial y venosa. Disminuye la secreción de aldosterona, que también es una hormona prohipertensiva, y reducen el sodio y el agua.
por un mecanismo a nivel renal. Las indicaciones principales son la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto significa que la fracción de eyección es un parámetro que nosotros utilizamos para medir, para hablarlo sencillo, la fuerza con la que el ventrículo eh, impulsa la sangre en la sístole, y esto en la insuficiencia cardíaca puede estar alterado, la mayoría de las veces de hecho lo está, y los IECA tienen un efecto positivo en las personas que tienen esta patología. En la nefropatía diabética hay proteinuria porque por su acción a nivel renal funcionan como antiproteinúricos. Y bueno, posinfarto porque también tienen un efecto positivo en lo que tiene que ver con la mortalidad. Los ejemplos más comunes son el enalapril, el isopril, el ramipril y el captopril, que son los que hay acá. El piridopril no lo solemos ver. El más común de todos es el enalapril. Los efectos adversos más frecuentes son la tos seca, afecta más o menos al 20% de los pacientes que lo consumen y es la principal causa por la cual tenemos que rotarlo a un ARA2 al paciente la mayoría de las veces. Hiperpotasemia, angioedema, que es la forma más grave que tenemos de alergia en personas predispuestas, e hipotensión ortostática, que es una hipotensión arterial que se da ante los cambios de posición brusco cuando estamos acostados y nos levantamos rápido. Y eso genera en abuelos, sobre todo, y en personas adultas eh, que puedan caer sin mayor riesgo de caídas. Hay que tenerlo en cuenta en cuanto, digamos, eh, recobran la posición o esperan un ratito para levantarse, esto se suple y no es una causa de tener que cambiar el fármaco. Acá les pongo las dosis máximas para que la tengan en cuenta. El enalapril es de 40 miligramos día, que es el que más frecuentemente debieran recordar. Y todos se dan por vía oral, salvo el enalaprilato, que es la única forma de IECA que encontramos endovenoso y lo podemos utilizar en emergencias hipertensivas. Los ARA2 bloquean selectivamente los receptores de angiotensina 2 a nivel de los vasos sanguíneos. Recuerden que los IECA inhiben la conversión, o sea, tienen un mecanismo de acción que es diferente, pero que actúa en la misma vía, ¿sí? En la misma vía metabólica sería. Bloquean estos receptores de angiotensina 2 de los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones y las glándulas suprarrenales. Y esto genera vasodilatación y reducción de la retención de sodio. Son una alternativa terapéutica a los IECA cuando estos producen tos o cuando hay algún efecto vinculado a alergias. Son el losartán, el valsartán, el candesartán, el irbesartán y el termisartán. Son las formas farmacéuticas más frecuentes. eh, Presentan menor riesgo de provocar tos, lo que mejora la adherencia, es decir, se ha visto que las personas que tienen tos dejan de tomarlo porque socialmente es una tos como seca, muy molesta, muy repetitiva, entonces las personas dejan de tomarlo. Solamente los podemos dar por vía oral, no hay representantes endovenosos. Y en relación a los efectos adversos son bastante parecidos a los IECA. Pueden dar hiperpotasemia, mareo, angioedema cuando hay tendencia a la alergia e hipotensión ortostática. Ahí les puse las dosis máximas y recuerden que esto que les decía antes de que no hay representantes por vía endovenosa. Por ahora puede ser que en algún momento cambie. Diuréticos tiacídicos inhiben el cotransportador de sodio-cloro del tubo contorneado distal de la nefrona, y con esto disminuyen la reabsorción de agua, ¿sí? Aumentando la diuresis. Reducen el volumen intravascular, por esto la presión arterial disminuye. Algunos de ellos tienen un efecto específico vasodilatado. Eh, los diuréticos tiacídicos tienen un potencial diurético mínimo, bajito.
No se puede generar gran eliminación del volumen a través de un diurético tiacídico, y generan una muy buena respuesta a nivel del descenso de la tensión arterial. El más común es la hidroclorotiazida, que es el que más frecuentemente utilizamos. En relación a los efectos adversos, pueden generar hipopotasemia por estos mecanismos a nivel renal, que generan una pérdida de potasio a nivel del filtrado. Puede, si es severa, generar arritmias, o sea, el potasio debe ser monitorizado. Eh, Reducen la secreción de insulina y aumentan la resistencia a la insulina. Por eso pueden generar hiperglucemia. Hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos. Y también hiperuricemia, que es el aumento del ácido úrico en sangre, ¿sí? Porque reducen la excreción a nivel renal por la afectación de este transportador sodio-cloro. Aumentan o empeoran las dislipemias en algunos pacientes. Y bueno, tener en cuenta que la hidroclorotiazida y sus primos tienen solamente representantes bioral y que la dosis máxima es de 50 miligramos día. Los betabloqueantes es otro grupo de los fármacos antihipertensivos. Bloquean los receptores beta adrenérgicos, beta uno y beta 2, beta uno a nivel cardíaco y beta 2 periféricos. Se intenta en sus representantes que cada vez sean más cardioselectivos, o sea que bloqueen más los beta uno y no tanto los beta 2 que están mayormente a nivel pulmonar, porque esto afecta sobre todo a personas que tienen trastornos respiratorios como como EPOC y asma cuando estos receptores son bloqueados. Los más comunes son el carvedilol, el altenolol, el bisoprolol y el nebivolol. Tanto el bisoprolol como el nebivolol son los más beta uno selectivos, son los más nuevos en la industria farmacéutica. Los efectos adversos tienen que ver con lo pulmonar que yo les decía. eh, los receptores beta 2 que son los que tenemos a nivel del bronquio, em, también pueden ser afectados cuando damos los beta bloqueantes, que mayormente están, repito, orientados a los beta uno que son los que están a nivel del sistema cardiovascular, pero cuando se genera bloqueo también de los beta 2 puede haber afectaciones, empeoramiento en personas predispuestas que tienen asma y EPOC. Por eso preferimos no indicarlos o los indicamos con cierta precaución en estas personas. Bueno, fatiga, debilidad, bradicardia, extremidades frías son algunos de los efectos adversos. Em, Hay algunas formas farmacéuticas que pueden venir en vía, para vía endovenosa, pero bueno, son la verdad que difíciles de controlar. Ahí me faltó ponerles el labetalol, que es el que más frecuentemente utilizamos y que hay siempre en las guardias y se utilizan para crisis hipertensivas y para cuestiones de hipertensión vinculadas al embarazo. Bloqueantes de canales de calcio, bueno, inhiben la entrada de calcio a través de los calcios tipo L de las células musculares lisa y de las células musculares cardíacas, y esto genera vasodilatación arterial, también coronaria, periférica y coronaria, menor contractilidad miocárdica y reducción de la frecuencia cardíaca con disminución de la precarga, que es la cantidad por minuto de volumen cardíaco que ingresa para ir a la sístole cardiológica, a la sístole cardíaca, perdón, y esto genera una disminución de la tensión arterial. En relación a los mecanismos de acción, se los cuento y se los expuse en la clase para que lo sepan y para tratar de estimularlos a conocer más de esto, pero realmente no se los vamos a tomar en un final. Pero sí estaría espectacular que lo sepan y lo vayan aprendiendo. La más común es el amlodipino, nosotros lo llamamos amlodipina,
mayormente el nifedipino, el verapamilo y el diltiazem, y son utilizados, pero el potencial de descenso de la tensión arterial no es tan alto y los efectos adversos a veces no están tan buenos porque pueden predisponer sobre todo a la hipotensión ortostática y son síntomas que a las personas no les gusta mucho y disminuye la adherencia, ¿sí? Bueno, acá les pongo las dosis máximas. Sepan que la amlodipina o el amlodipino, la dosis máxima es de 10 miligramos día. Se puede llegar a utilizar como máximo 20 en situaciones muy, 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 muy eh, específicas. El edema periférico es muy frecuente, sobre todo a nivel de los tobillos. Siempre consultan por eso, la cefalea, el estreñimiento y la taquicardia refleje, sobre todo ante episodios de hipotensión ortostática en donde el organismo pretende compensar ese déficit transitorio de la tensión arterial a nivel cerebral. Bueno, en insuficiencia cardíaca van a ver que se usan casi los mismos fármacos o muchos de estos fármacos, pero quería ponerles que la descripción, ya van a ir avanzando en esto en las otras materias también, pero bueno, es un síndrome clínico que se caracteriza por la incapacidad del corazón para bombear de manera suficiente sangre al organismo. La insuficiencia cardíaca puede tener que ver en una primera instancia con una exigencia de necesidad en alguna situación específica, como el ejercicio, el estrés, etcétera, y después va avanzando en sus grados y va generando este déficit comparado con la necesidad del organismo en situaciones cada vez más basales. Eh, bueno, la insuficiencia cardíaca afecta al 1 a 2% de la población adulta y su prevalencia, obviamente que aumenta con la edad. Tiene que ver con, dentro de las causas principales de que las personas tengan insuficiencia cardíaca, está la cardiopatía isquémica, es decir, la afectación de las arterias coronarias por aterosclerosis y el consecuente infarto agudo de miocardio, que genera la muerte de ciertas partes del tejido cardíaco y luego su incapacidad para llevar adelante una función correcta y adecuada. Bueno, los IECA y los ARA2 son beneficiosos en insuficiencia cardíaca y han demostrado reducir la mortalidad, ¿sí? Ustedes saben que dentro de los estudios científicos que a nosotros nos llevan a tener criterios e ir modificando criterios para la elección de fármacos vinculados a determinadas patologías, em, la mortalidad, obviamente, que es uno de los llamados endpoints más importantes, ¿sí? Es decir, es una de las zanahorias más importantes que nosotros vamos a salir a correr con la ciencia. Eh, Disminuir la mortalidad. Y en insuficiencia cardíaca, los IECA y los ARA2 han demostrado disminuir la mortalidad. Por eso es que, según la tolerancia del paciente, indicamos una dosis bajita, pero siempre tienen que estar en personas que tienen una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, les cuento, se diagnostica por la clínica, es decir, por pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que les da síntomas respiratorios, que le da edemas en miembros inferiores, que hace que se junte líquido a nivel pulmonar y tienen en algunas circunstancias específicas edemas agudos de pulmón, ¿sí? Y esto se debe a que el corazón no puede bombear correctamente la sangre. Y se diagnostica por la clínica y además por estudios cardiológicos específicos, la mayoría de ellos vinculados a estimar esta función y se hace con ecografías del corazón que se llaman ecocardiogramas Doppler, que miden a través de las imágenes y de ciertos parámetros de movimiento y estiman la fracción de eyección cardiológica. Esto depende obviamente de que
la tecnología sea buena, pero además también de que sea realizado por un profesional avesado, ¿sí? Ustedes saben que las ecografías son operador dependiente, o sea, depende mucho de quién las hace para poder confiar en ellas. Es importante saber que en insuficiencia cardíaca, como todo está conectado con todo y la función del riñón depende de que el corazón bombee correctamente la sangre, tener en cuenta de que la dosificación es gradual, ¿sí? Es decir, de que por este riesgo de que el riñón no pueda filtrar bien y que se acumule el fármaco siendo tóxico, hay que ir titulándolo de a poquito. O sea que ustedes van a ver que por ahí los pacientes arrancan con dosis bajitas y que después a los días sucesivos lo vamos aumentando. Los beta bloqueantes también son fármacos que han demostrado disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca tenemos que tratar de usar los más cardioselectivos, por lo que yo les decía antes, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Los agonistas la aldosterona, que son un tipo de diuréticos que son ahorradores de potasio, se llaman diuréticos ahorradores de potasio, también se indican en insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellas en donde la fracción de eyección, que era lo que yo les comentaba, es menor al 35%, es decir, que la capacidad que tiene el corazón de llevar adelante su función de contracción es menor al 35%. En este caso, indicamos los antagonistas de aldosterona, son diuréticos ahorradores de potasio que tienen un efecto importante en lo que es el sobrecrecimiento del tejido ventricular, por eso se dice disminución del remodelado ventricular, que es una cuestión compensatoria que se da en insuficiencia cardíaca que hace que el músculo de los ventrículos muchas veces esté engrosado. Eh, y bueno, esto tiene un efecto positivo también en la mortalidad. Acá les pongo para que los conozcan nada más. Son los inhibidores de SGLT2. El SGLT2 es un cotransportador sodio-glucosa que está en el túbulo proximal renal que se surgió como tratamiento de la diabetes porque inhibe la reabsorción de glucosa. Si ustedes recuerdan de las clases de nefro, eh, hablábamos que fisiológicamente, o sea, en condiciones normales, nosotros reabsorbemos a nivel del túbulo contorneado proximal ciertas sustancias que nuestro cuerpo necesita. Entonces, dentro de esas cosas que reabsorbemos glucosa. Eh, y en pacientes diabéticos, la reabsorción de esta glucosa tiene un efecto positivo en el metabolismo de la glucemia. Es bastante escaso, digamos, la capacidad que tienen estos fármacos para disminuir la glucemia total, es decir, la glucosa en sangre, pero sí se vio que estos fármacos tienen un efecto positivo y disminuyen el avance y la mortalidad de personas con insuficiencia cardíaca. Entonces se empezaron a dar en insuficiencia cardíaca, sean o no sean diabéticos, ¿sí? Sobre todo si tienen esta disminución de la fracción de eyección que yo les contaba. Y bueno, la más común, las dos más comunes son la dapaglifosina y la empaglifosina. Entonces, está bueno transmitirles a ustedes que pacientes que no son diabéticos, pero que tienen problemas cardíacos, muy probablemente lo tengan indicado. Lo mismo aquellos que tienen insuficiencia renal, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia renal hoy, sean o no sean diabéticos, necesitan en su esquema terapéutico tener estos inhibidores, porque la mortalidad se disminuye. Me pareció importante contárselos porque es algo que surgió en los últimos 2, 3 años
sobre todo en este último año, la indicación de estos fármacos en personas con patología renal y patología cardíaca que tienen elevado riesgo cardiovascular, pero que no son diabéticos. Los que son diabéticos desde ya que sí, pero es una indicación que ha, en cierto modo, revolucionado las indicaciones habituales de estos fármacos hipoglucemiantes. Eh, bueno, esto se los paso rápido. Los diuréticos son fármacos que van a utilizar muy frecuentemente la insuficiencia cardíaca porque uno de los efectos más prevalentes o más frecuentes de que el corazón no bombee correctamente la sangre es que se acumula líquido, se acumula edema. Y estos edemas, cuando aumentan, pueden generar una complicación muy frecuente que es el edema agudo de pulmón, es decir, que haya líquido a nivel de los pulmones. Y esta es una situación extremadamente compleja y sufriente para el paciente que ya lo van a ver más de una vez en la guardia. Y nada, se asocia a crisis hipertensivas también, son pacientes con insuficiencia cardíaca que por algún motivo tienen una crisis hipertensiva, no toman la medicación o consumen sal de manera excesiva. En las fiestas se ve un montón, en los cumpleaños. Y esto genera que tengamos que utilizar de manera endovenosa eh, diuréticos y otros fármacos, pero diuréticos sobre todo de ASA, que los diuréticos de ASA como la furosemida, que es la que tenemos siempre más a mano, eh, eliminan mayores cantidades de agua o de líquido que los diuréticos tiacídicos, que son los que veíamos antes, y exigen al riñón a eliminar líquido. Esto puede traer problemas, obviamente, sobre todo cuando se utiliza de manera crónica a nivel renal, pero es lo único que tenemos a veces para aliviar la retención de líquido en pacientes que están sufriendo una crisis en lo que tiene que ver con su funcionalidad cardíaca, con edema a nivel pulmonar, ¿sí? Bueno, entonces, en insuficiencia cardíaca utilizamos un IECA o un ARA2, no sé, un beta bloqueante. Si es una insuficiencia cardíaca grado 3, 4, con una fracción de eyección menor al 35%, ponemos un antagonista de la aldosterona o un diurético ahorrador de potasio, son sinónimos. Hoy adicionamos los inhibidores de SGLT2 y según la cantidad de edemas, teniendo en cuenta de que podría empeorar la concomitancia que existe entre insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, colocar en diurético. Bueno, acá les puse el cuadrito de la AJA, que es la Sociedad de, eh, de Hipertensión Americana, que bueno, son las guías que se utilizan a nivel mundial y se van actualizando cada tanto para elegir los tratamientos y ver las novedades que hay en relación a las patologías cardiológicas. Bueno, pasamos a lo que tiene que ver con el tratamiento de la diabetes. El tratamiento de la diabetes eh, tipo 2 que es la diabetes más frecuentemente, el 90% de los tipos de diabetes se vinculan a diabetes tipo 2, que se dan en pacientes adultos, que se dan por un mecanismo combinado entre un déficit en la secreción de insulina y sobre todo una insulinoresistencia, es decir, que los tejidos no responden correctamente a la acción de la insulina y que esto tiene que ver sobre todo con obesidad, con hábitos que no son saludables, con el sedentarismo y con ciertas predisposiciones genéticas también. Los antidiabéticos orales tienen que ver sobre todo con estimular esta sensibilidad de los tejidos a la insulina, con aumentar su excreción renal, o aumentar la secreción de insulina por parte de la célula beta. Esto es lo que hacen
los antidiabéticos orales. El más utilizado siempre, siempre, siempre es la metformina, ¿sí? Tienen que conocerla. Yo creo que si ustedes recuerdan, eh, no está bueno leer en una historia clínica las medicaciones que tiene un paciente y no saber para qué son. Por eso, nada, intento cuando puedo meterles lo más que puedo los fármacos más utilizados para que ustedes vayan teniendo una idea y se vayan haciendo el oído. Nadie les va a exigir todo esto que les estoy contando, pero me parece importante que puedan, les repito, ir aumentando la cantidad de conocimientos que tienen con respecto a la farmacología y que después no estén no estén, digamos, tan eh, desorientados cuando leen una historia clínica, cuando se les habla de que, o escuchan en el compartir con otros profesionales de la salud, qué medicamentos toma o qué indicaciones tiene un paciente. Bueno, la metformina es el fármaco más utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sigue siendo el primero de elección cuando hacemos el diagnóstico. Y lo que hace es sensibilizar a los tejidos, aumentar, digamos, la sensibilidad a la insulina endógena, ¿sí? Disminuir la insulina resistencia. Solamente se puede dar de manera oral y tiene efectos adversos que son agotables. Es decir, los primeros días, los efectos adversos gastrointestinales son muy frecuentes, por eso es que iniciamos con dosis bajita y lo vamos titulando, vamos aumentando la dosis. Con el correr de las 2, 3 semanas, estos efectos adversos se van, ¿sí? Así que bueno, está bueno como para que sepan, para poder transmitirle al paciente que las flatulencias, la diarrea, el malestar estomacal se va a pasar, que hay que tener paciencia y que alrededor de la segunda o tercera semana ya estos efectos adversos van a ser agotados. Las sulfonilureas, como la glibenclamida, la glimepirida, son fármacos que estimulan a la célula beta a secretar más insulina. Eh, y tenemos que tenerlos en cuenta siempre. Acá les puse un montonazo de datos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que dan hipoglucemias. La metformina, por ejemplo, no, pero las sulfonilureas tienen el potencial de generar hipoglucemias, como si estuviéramos indicando insulina, en adultos mayores y en personas con insuficiencia cardíaca. Así que siempre que tenemos una hipoglucemia, tenemos que ir a buscar a ver si el paciente tiene una sulfonilurea. Capaz se la pusieron de joven y cuando se fue haciendo más grande empezó a tener este efecto adverso muy frecuente en los abuelos. Bueno, los inhibidores de SGLT2, que yo se los comenté antes, eh, reducen la glucosuria, inducen la glucosuria, perdón, bloqueando la reabsorción. A través del bloqueo del SGLT2, que es el canal por el cual, digamos, se reabsorbe la glucosa. Y bueno, tiene efectos positivos a nivel cardiovasculares. Les volví a repetir acá las dosis máximas. Y tener en cuenta que, bueno, dentro de los efectos adversos más frecuentes vemos las infecciones urinarias, porque al aumentar la cantidad de glucosa que se elimina a nivel renal, induce lo que tiene que ver con la posibilidad del crecimiento bacteriano. Los inhibidores de DPP4 son otros fármacos hipoglucemiantes orales que inhiben la dipeptidil peptidasa 4, que lo que hace esta enzima es degradar incretinas endógenas. Lo único que quiero que sepan es este concepto, porque cada vez va a estar más entre nosotros. Las incretinas son sustancias que segrega el intestino, que lo que hacen estas sustancias son disminuir el apetito, estimular la secreción de insulina y estimular la sensibilidad de la insulina. Son sustancias endógenas que nos protegen de la obesidad y de los trastornos metabólicos. Entonces, y hay enzimas que las degradan, que las destruyen, como la dipeptidilpeptidasa 4, y
estos fármacos inhiben esta enzima, ¿sí? Entonces se estimula la secreción de insulina, las incretinas tienen vida media más larga, entonces nos dan mayor sensación de saciedad, ¿sí? Disminuyen la rapidez del vaciado gástrico cuando comemos. Bueno, y acá están los representantes. em, los representantes más frecuentes, que son la sitagliptina y la vildagliptina, esos son los dos que más se utilizan con las dosificaciones. Bueno, las insulinas se las voy a pasar muy rápido porque realmente es para una clase sola el tema de las insulinas. Vamos a ver si podemos hacer algún taller o algo. Em, Tenemos insulinas de acción rápida, de acción ultra rápida y de acción prolongada. Se utiliza en diabéticos tipo uno sí o sí, porque los diabéticos tipo uno tienen un déficit total de la secreción de insulina. Y en diabéticos tipo 2, en los que hay por lo general una falla ya muy avanzada en la secreción. Las insulinas de acción rápida es para que las sepan y ultra rápidas son la Lispro, la Aspártica y la glulicina. Y bueno, lo que tienen de bueno es que empiezan a hacer rápidamente efecto, o sea que la podemos aplicar justo antes de comer y esto permite tener una independencia mayor en las personas que requieren insulinización permanente. Las insulinas de acción prolongada son las más utilizadas, la glargina, la de Gludec y la de Temir. Son las que más frecuentemente encontramos en el mercado y acá les puse la fotito de las lapiceras. Todos los análogos de insulina, tanto los de acción prolongada como los de acción rápida, vienen en estas lapiceras. Después voy a buscar porque creo que hay una parte no, yo creo que les dejé en anatomía, pero bueno, después me dicen en el foro si todos están cursando anatomía, porque yo ahí les puse en la parte de endocrino una cosita chiquitita de diabetes, si no se los voy a recortar y se los pongo. Me avisan después, por favor. Bueno, acá les puse como una conclusión. Eh, ustedes saben que la enfermería es una profesión independiente en lo que tiene que ver con su accionar. Eh, y que ustedes, cuanto más conozcan con respecto a la farmacología y con respecto a todo, pero en este caso lo que nos convoca hoy es el estudio de la farmacología, más herramientas vamos a poder tener para llevar adelante nuestro rol independiente. Conocer efectos adversos, conocer dosis máximas, conocer la predisposición a alergias de los pacientes, conocer patologías de los pacientes, interacciones medicamentosas, vías de administración de los fármacos, nos van a permitir realizar nuestro accionar de manera más responsable y con una visión un poco más crítica, ¿sí? Eh, Cuantos más seamos mirando al paciente y sus indicaciones y sus tratamientos, sus efectos adversos y sus efectos positivos, mejor le va a ir al paciente. Entonces, vamos a poder monitorear, vamos a poder evaluar constantemente, certificar adherencias, educar al paciente y a su familia, ¿sí? Estos son roles fundamentales y yo creo que de los más importantes vinculados a la farmacología en lo que tiene que ver con nuestro rol enfermero. Así que bueno, no quise ser muy pesada, sé que es una clase por ahí media engorrosa. Va a servir un montón que la lean y que, y que puedan hacer una visión crítica de los contenidos, de qué cosas necesitan que se les explique de una manera más detallada o consultar por ahí dudas específicas. Así que bueno, quedo a disposición. Cualquier cosita me escriben en el foro. Les dejo un saludo
Que estén súper, súper bien. Chao.